Ok, bueno, hola a todos de nuevo. Esta sería la segunda sesión de lo que son las charlas sobre temas de anestesiología. Espero que la primera sesión haya sido de bastante agrado para todos y en la sesión de hoy estaríamos ya metiéndonos un poquitito más en lo que es monitoreo anestésico, que realmente es una de los temas que más me gustan de claramente la anestesia. Así que espero que sea de agrado también para todos ustedes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poquitito sobre los esenciales para hacer anestesia, nada más como continuación de la primera sesión, y pues también un poquito de monitoreo anestésico básico y también lo que se llama monitoreo anestésico intermedio, que ya se los voy a explicar de todo un poquito. También existe el monitoreo anestésico avanzado, que ese pues no vamos a profundizar realmente mucho porque hasta el momento en el hospital no tenemos la posibilidad de poderlo realizar. Sin embargo, pues el monitoreo anestésico avanzado ya incluye lo que son electroencefalogramas y muchas otras cosas o equipos en general que nos ayudan pues a tener muchísimo más información de los pacientes al momento de hacer una anestesia, ¿okay? Que ya son más específicos y son los que están 100% indicados para cirugías de alta complejidad, ¿okay? Eh, en sí, bueno, ¿qué necesitamos para hacer anestesia? Va a ser o va a sonar algo muy sencillo, pero pues realmente es algo muy importante que creo que es pues igual de importante pues dejarlo claro para todos. Necesitamos un paciente, ese paciente pues ya debemos haber tenido lo que es la anamnesis y la historia clínica, ya debemos haber clasificado al paciente en base a su riesgo anestésico, hemos ya identificado incluso lo que es el área de trabajo, si es una amputación de un miembro, pues va a sonar muy obvio, pero igual después perdón, confirmar que es ese miembro el que vamos a amputar o es ese miembro el que vamos a operar o son esas lesiones las que vamos a retirar. Aquí yo puse condición corporal por aparte de lo que es la anamnesis de historia clínica. ¿Por qué? Porque ya como sabemos de la charla anterior, lo que es la condición corporal en un paciente es sumamente importante en el sentido de que los caquéticos o los que tienen condiciones corporales por debajo de lo ideal o por muy encima de lo ideal, pues suelen ser también pacientes que se consideran como especiales en el sentido de que debemos tomar en cuenta que necesitan mayores técnicas para mantener la temperatura corporal, que el tema de las proteínas, que puede estar deficiente, el tema de la grasa, que puede estar en exceso, y tenemos que considerarlo también para cuando vayamos a utilizar fármacos que necesiten transporte de proteínas para llegar a los tejidos que necesitamos, o incluso cuando utilizamos fármacos que son liposolubles o que les encanta por decirlo de una forma la grasa y se pueden almacenar ahí por más tiempo. Eh, También, pues, debemos también tomar en cuenta lo que son las medicaciones que toman de forma permanente y los controles al día, o sea, asegurarnos de que tengan los controles al día más bien. Y pues también, pues, sumamente importante lo que ya hemos hablado anteriormente, las autorizaciones firmadas y previamente explicadas antes de cualquier procedimiento. ¿Ok? El personal médico, hace poco escuché un colega que hablaba de que por más de que tengamos anestesia inhalatoria, esa no va a ser la anestesia más segura, o no la podemos vender como la más segura, o no podemos asegurar lo que es que el paciente salga bien solamente porque hacemos anestesia inhalatoria, sino que también lo que tenemos que tomar en cuenta es que por más equipos que tengamos, lo importante de acá es personal médico capacitado para poder realizar esa anestesia en ese paciente. ¿Por qué? Porque es el personal que está capacitado para identificar, entender y atender los posibles cambios durante un proceso anestésico. Somos personas o somos profesionales con conocimiento de fisiología, fisiopatología, soporte vital básico, soporte vital avanzado, RCP, pero no tanto hacer el RCP, sino saber identificar que ese paciente va a entrar en una parada cardiorrespiratoria. Y claramente, pues, saber cómo corregir todas estas cosas o esta situación si es que llegara a presentarse. Generalmente se habla de anestesista, ¿verdad? O anestesiólogo y también asistente de anestesia o en sí un asistente. Este asistente pues también debe estar empapado de lo que es el conocimiento de todo lo anterior o manejar todo lo anterior. Sin embargo, también es importante. Perdón, sin embargo, también es importante que esta persona, si bien va a tener todo el conocimiento,
nunca debe ser la parte principal de una anestesia. ¿Eso qué quiere decir? Que lo ideal es que por más de que nosotros como asistentes tengamos bastante conocimiento en lo que es incluso pacientes que entran en RCP y demás, si no sabemos identificar electrocardiogramas, saber qué hacer con la presión arterial cuando está baja, saber cómo bajar o cómo subir más bien la saturación, cómo bajar la capnografía, qué es la capnografía, etcétera, deberíamos nada más ser la mano derecha del médico, ¿ok? Si un asistente se logra preparar de forma adecuada, puede ser una excelente mano derecha, pero igual la persona que debería siempre estar a cargo de cualquier anestesia es un médico capacitado, ¿ok? El equipo médico en sí, como les decía, puede ir desde básico hasta avanzado. O sea, equipo médico puede ser meramente un concentrador de oxígeno con una mascarilla para aportar oxígeno, un monitor básico que nada más tenga electrocardiograma, presión arterial y saturación, como también podemos trabajar con lo que son equipos mucho más complejos o que tienen más, o que nos aportan más información, incluso de espirometría, en los cuales, pues, si bien no todos los pacientes necesitan un equipo así, o sea, tan avanzado, siempre es importante poderlo o tener la oportunidad de poderlo brindar. ¿Por qué? Porque son equipos que posiblemente para una castración en un paciente que uno consideraría adulto sano, ¿verdad? De 1 año, que lo vamos a castrar. Tal vez no necesitemos todo esto, pero siempre nos va a poder aumentar la seguridad del procedimiento y atender las posibles cositas que se están presentando de una manera más rápida porque las estamos viendo más rápido, o incluso pues claramente cuando son pacientes generalmente por cirugías de emergencia o cirugías de columna, cirugías de la parte cervical de columna o incluso ya cirugías cerebrales, son pacientes que definitivamente deberían tener la oportunidad de pues tener un monitoreo anestésico avanzado, de intermedio avanzado. ¿Por qué? Porque son cirugías en las cuales uno está más familiarizado, podría estar más familiarizado más bien en que se pueden llegar a complicar de una manera más rápida, ¿ok? Monitoreo anestésico, el objetivo principal de este va a ser siempre advertir y prevenir potenciales cambios en la profundidad y condición del paciente con suficiente tiempo para intervenir antes de que se vuelva una situación peligrosa. Para eso monitoreamos, es decir, no solamente inducimos, conectamos una máquina anestesia y conectamos los electrodos y todos los cables y nos aseguramos de que la presión esté bien y que tenga una buena cardíaca, ¿verdad? Sino que más allá de todo eso vamos a ir viendo cómo una simple curva, como por ejemplo, la pulsioximetría nos puede dar muchísima información, aun si el electrocardiograma no funciona, porque los cables no los tenemos en el hospital, ¿verdad? Entonces la idea es esa, la idea es que ustedes vayan familiarizándose, empapándose con todas las cosas que podemos tener y cómo poderle sacar provecho a un monitor de anestesia, a un monitor multiparámetros, pues, para cuando tengamos que hacer una anestesia, un procedimiento rápido o incluso, pues, utilizar lo que sé yo, en lo que es la parte de UCI, ¿ok? Yo les dije que el monitoreo va desde básico hasta avanzado, indiferentemente de el procedimiento que sea y de las herramientas que tengamos a la mano, absolutamente cualquier paciente bajo anestesia o sedación siempre deberá ser monitoreado y siempre se les deberá proveer oxígeno, sea una sedación rápida para una radiografía, sea una sedación rápida para ultrasonido, sea una sedación rápida para cortar una uña, etcétera, siempre deberán tener oxígeno y ser monitoreados con lo básico. ¿Qué es lo básico? Un estetoscopio, una persona e incluso lo que es pulsioximetría se la podemos tener a mano. ¿Okay? Inicia cuando el paciente está en etapa de premedicación y termina cuando el paciente se da de alta médica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el paciente se va a la casa, regresa al hospital para retiro de puntos, una revisión y ya lo damos de alta. Claramente, como les pongo en estas imágenes, podemos pensar, aquí tenemos tres situaciones diferentes, donde tenemos una cirugía cardiotorácica, donde tenemos una cirugía de nucleación y donde tenemos una cirugía ortopédica. Definitivamente, yo podría pensar
que qué sé yo, cualquiera de estos tres sí va a necesitar pues cirugía, anestesia, un monitoreo general, pero también tengo que pensar en que, ok, vamos para una cirugía cardiotorácica, vamos a estar muy cerca del corazón, vamos a estar muy cerca de nervios importantes, de vasos importantes, y qué es lo que yo debería pensar que puede llegar a pasar en ese procedimiento o en esa anestesia, ¿verdad? Igual para una cirugía por enucleación, por ejemplo, si fue traumática o no, el paciente tiene también signos de trauma craneoencefálico, de aumento de la presión intracraneal, ha estado convulsionando, hay fracturas de los huesos alrededores a este órgano afectado, fue algo viejo, fue algo reciente, etcétera, ¿verdad? Todo eso es súper importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como les digo, yo puedo conectar a cualquier paciente a una máquina de anestesia y a los cables, pero si ese paciente, por ejemplo, tuviera aumento de la presión intracraneal, pues posiblemente va a ser un paciente que inmediatamente lo induzca, lo conecte a la máquina y lo conecte a los cables, va a comenzar a descompensarse. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para pensar en, ok, esto es lo que voy a utilizar en este paciente, voy a utilizar ketamina, voy a utilizar midazolam, voy a utilizar dexmedetomidina, voy a utilizar solamente propofol, puedo hacerle un bloqueo o no, ¿verdad? Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque la idea y la intención también del monitoreo es, o de la anestesia en general, es pues claramente no hacer daño, pero también después no empeorar lo que ya está mal, ¿verdad? Igualmente para lo que son fracturas, yo puedo pensar desde hacer, bueno, los famosos bloqueos o solamente anestesia con lo que son medicamentos endovenosos, etcétera, pero al final de cuentas también debemos considerar que todos los pacientes son diferentes. Todos los procedimientos, por más de que sean el mismo, o sea, que hagamos todos los días una TPLO, por ejemplo, o todos los días removamos un quiste del miembro anterior, absolutamente todos los pacientes son diferentes, ¿ok? ¿Qué vamos a monitorear en sí? Lo que es la profundidad anestésica y los reflejos. Vamos a hacer también un monitoreo cardiovascular, un monitoreo ventilatorio de oxigenación y también vamos a ver lo que es la temperatura corporal y la importancia de mantenerla. De reflejos, los podemos definir como respuestas involuntarias a un estímulo. Eso quiere decir que si yo tengo un reflejo en un paciente, no necesariamente significa que está despierto, pero sí que posiblemente está o en un plano superficial de anestesia o que se está recuperando, despertando ya de la anestesia total. ¿Ok? Tenemos varios reflejos que podemos prácticamente observarlos en todos los pacientes y esto es súper importante y creo que les va a quedar un poquito más claro en las otras diapositivas. Yo puedo tener un reflejo presente y los demás ausentes y eso me puede indicar que el paciente es cierto o es real que se está despertando o dependiendo del tipo de anestesia que yo hago o el tipo de sedación, también puedo pensar qué es lo que yo ando buscando para ese paciente y ese procedimiento. ¿Ok? Tenemos el palpebral, el corneal, el podal, el deglutorio, el pupilar, que lo hacemos generalmente con una luz directa, y el reflejo laríngeo. ¿Ok? Existe esta tabla que se llaman planos de Gödel. Esta tabla está muy traspolada realmente de lo que es anestesia humana. Sin embargo, pues la hemos utilizado, se ha utilizado por muchísimos años en veterinaria, y, pues o sea, ha calzado bastante bien con lo que son los estadios o los planos anestésicos en nuestros pacientes. En sí lo que dice es que tenemos 4 etapas de anestesia, lo que es la etapa 1, que es básicamente analgesia, solamente aportamos manejo del dolor, es decir, somos pacientes que generalmente, no sé, premedicamos con una dosis de 0.2 miligramos por kilo de metadona subcutánea intramuscular o endovenoso incluso lento. Y están en la jaula completamente alertas, tranquilos y simplemente esperando su turno para cirugía, ¿verdad? Ese sería básicamente el plano 1 o el estadio 1 de anestesia. El de delirio o es el plano 2 es cuando ya están como generalmente con los coinductores o cuando ya estamos ya en lo que es la premedicación como tal de ese paciente. Ya tenemos lo que es el plano 3, que es el plano que buscamos generalmente para anestesias generales. Y el plano 4 es el que no queremos, que generalmente es el plano en donde ya más bien el paciente está muy profundo y ya podemos tener incluso inconvenientes con lo que es el centro respiratorio, el electrocardiograma, la presión arterial y básicamente es un paso antes de la muerte. ¿Okay? Entonces por eso lo evitamos por completo. Si ustedes ven acá,
o si somos detallistas, lo que es el plano 2, espero que estén viendo mi puntero, lo que es el plano 2 y el plano 4, según el tamaño de las pupilas, es muy similar. Es decir, básicamente lo que tenemos en el plano 2 en base a pupilas es dilatación, ¿verdad? O la pupila básicamente aumenta de tamaño. En el plano 4 se representa muy similar. ¿Cuál es el tip que a mí me dieron hace un tiempo para yo evaluar y ver si realmente estoy en plano 2 o plano 4? Bueno, el tip número uno es evaluar los otros reflejos, pues, o los otros parámetros que tenemos por acá que ya se los voy a explicar. Y también, básicamente, si yo tengo una dilatación de la pupila, pero tengo respuesta a los reflejos, estamos en plano 2. Si yo tengo dilatación pupilar y no tengo respuesta a los planos, perdón, a los reflejos, no estoy en plano 2 y básicamente estoy en plano 4, ¿ok? ¿Qué hago generalmente cuando estoy ya entrando a plano 4 y necesito sacarlo de ese plano 4? Si está conectado a una máquina de anestesia, pues bajar definitivamente casi que de inmediato y casi que por completo lo que es el porcentaje de isoflurano. Si tenemos unas infusiones anestésicas o analgésicas en el paciente conectadas, pues claramente irlas bajando o pararlas por completo. Y si podemos, pues revertir fármacos, pues los revertimos inmediatamente. ¿Ok? Lo otro que nos dice los planos de Gödel, básicamente para poder clasificar por etapas, es lo que es el patrón respiratorio, cómo se ve el patrón respiratorio torácico, cómo se ve el patrón respiratorio abdominal en cada estadio, cada plano, en donde vemos que generalmente lo que es en el plano 2 y 3, aquí, bueno, podemos decir que es 3.1, 3.2, 3.3 o 3.4, es decir, que cada vez va más profundo ese plano 3 de anestesia, podemos ir perdiendo lo que es ese patrón respiratorio normal, o sea, del paciente normal despierto, ¿ok? Con lo que es el movimiento ocular, generalmente pues en el plano 1 está normal, en el plano 2 y plano 3 superficial, tenemos ahí como un movimiento aberrante en donde van hacia ventral o hacia medial y luego regresan, y ya en el plano 3 profundo o en el 3.3, que es el que buscamos para cirugía, y 4 pues prácticamente no tenemos movimiento ocular. Con el tema de las pupilas, como les comentaba, ese es como el más importante. Reflejos, pues ahí claramente entre más profundo el plano lo vamos perdiendo o los vamos perdiendo, el tono muscular igualmente se va perdiendo, la presión arterial, como lo ven acá, en el plano 2 aún no se sabe muy bien o no se puede explicar muy bien por qué en el plano 2 generalmente aumenta un poco más de lo que estaba en la etapa inicial. Me imagino o asumo yo que eso también depende mucho del tipo de fármacos que utilicemos durante la premedicación y de cómo está esa premedicación actuando sobre ese paciente, ¿verdad? Pero definitivamente, entre más profundo el plano 3, pues la presión arterial va bajando. Y en el plano, perdón, en lo que es el heart rate, o sea, la frecuencia cardíaca, igualmente podemos ver nada más una elevación leve en lo que es el plano 2 e igualmente plano 3, la vamos manejando, la vamos controlando. Suele y generalmente a mí me ha sucedido que en el plano profundo de 3 aumenta un poco y ahí es cuando yo digo, uy, algo está pasando, reviso el resto de reflejos, el resto de cosas y me doy cuenta que ya vamos entrando como a etapa 4, así que lo devolvemos a etapa 3, que es lo que buscamos. ¿Cuándo se utiliza? Pues esto es cada etapa, pues eso definitivamente depende mucho de lo que busquemos en cada paciente. Por ejemplo, si recordamos un poco lo que son los protocolos ERAS, ahora lo que se busca mucho es como analgesia con bloqueos regionales en absolutamente todos los pacientes que se pueda. Es decir, yo si tengo un paciente que va para, no sé, una remoción de un tumor, qué sé yo, una caudectomía por un mastocitoma, entonces si yo puedo mantener ese paciente con una pseudoanalgesia, una sedación profunda, hacer un bloqueo y mantenerlo así durante todo el procedimiento, eso va a ser lo mejor siempre que hacer anestesia total, o sea, anestesia inhalatoria profunda o anestesia total endovenosa ya en plano 3.3, ¿verdad? Entonces, después definitivamente lo que es el tema de los usos para cada etapa, yo esto sí ya puedo pensar en que varía bastante y eso depende mucho ya por la experiencia o la expertise de cada persona, pues elegir el correcto o el indicado para cada paciente.
Es un poco de los que les contaba. Este Frenchy lo tenemos acá. Este pacientito sí estaba igual intubado, estaba con aporte de oxígeno al 100%. Lo teníamos bajo un plano de anestesia, pues podría decir yo que entre plano 2 plano 3-2, es decir, un plano no quirúrgico por completo, pero igualmente lo que estamos haciendo era retirándole una lesión, o sea, tumoral del miembro posterior, si mal no recuerdo. Pero si ustedes ven o son muy meticulosos en ese paciente, a la hora de evaluar reflejos, los tenía presentes. Tal vez no tan claros, pero sí tenemos reflejo presente. Es un paciente al que posiblemente yo no voy a ponerle ningún bolito de propofol, no voy a subir el isoflorano, siempre y cuando él se mantenga así, se mantenga tranquilo, no tenga estímulos nociceptivos o de dolor bajo anestesia y él no cambie lo que es el patrón respiratorio, o sea, que aumente la frecuencia respiratoria ni nada como para pensar que se está saliendo muy rápido de plano, que eso también es algo muy importante. O sea, yo puedo tener a un paciente saliéndose de plano, pero eso no es lo mismo que mi paciente le está doliendo, ¿ok? Sea que tenga o no bloqueo regional y haya pegado por completo el bloqueo, ¿ok? Es algo muy diferente y es algo pues importante de destacar porque muchas veces cuando el paciente realmente se está despertando de la anestesia, lo primero que dice es como, uy, se está moviendo, le está doliendo. Pues no necesariamente es eso. Muchas veces simplemente que salen de plano y para eso pues evaluamos, bueno, paramos cirugía, evaluamos, tratamos y luego controlamos nuevamente, ¿ok? Tenemos este paciente que era para radiografías. Esos son pues generalmente pues, uno de los usos de la anestesia o la persona de anestesia pues fuera de quirófano, donde hacemos sedaciones para radiografías. Esas eran radiografías de, si no me equivoco, eran como intraorales o de cabello oral en sí, para descartar como neoplasia, fracturas y demás. No recuerdo muy bien qué era este paciente, pero lo que hoy es esto, que es importante lo que es no solamente ejecutar, sino ejecutarlo de manera correcta, ¿verdad? Si vemos, el paciente tiene una cánula nasal, es decir, que está con aporte de oxígeno. Ese paciente fue preoxigenado también. Está con una infusión, que esa infusión es básicamente una activa, es decir, es una anestesia total endovenosa de propofol, que si bien no es, el objetivo no es mantener un plano anestésico, es ayudarme como a esos poquitos de propofol, ¿verdad? Para evitar esos picos de que está muy bien con la dosis, por decirlo así, pero ya le pasó el efecto del bolo, otra vez se despierta y otra vez tengo que ponerle otro, ¿verdad? O sea, para evitar como esos picos de propofol. Para eso la anestesia total endovenosa. También está con lo que es un monitoreo general, que básicamente es presión arterial, pulsoximetría y frecuencia cardíaca. ¿Okay? Pero igual estamos nosotros, o sea, yo como persona, en este caso, evaluando que haya un buen patrón respiratorio, que el paciente se vea confortable, estoy evaluando las mucosas también. Y esos son generalmente pacientitos que se despiertan bastante rápidos, cómodos y tranquilos del procedimiento. Este otro también me gusta mucho, porque la verdad que es bastante, o sea, como al punto de lo que yo quería. Este fue un gatito que se le retiró o sea, un tumor gigante, que era básicamente sarcoma por sitio de inyección. Este paciente, vamos a ver que yo le hago la evaluación de reflejos, ya prácticamente hemos terminado la cirugía, pero a la hora de evaluar reflejos, yo no tengo unos, pero tengo otros presentes. ¿Y qué pasa? Que específicamente a este paciente le hicimos o sea, le hemos premedicado con ketamina y tenía una infusión, unas infusiones analgésicas en las cuales habíamos considerado también ketamina. Entonces, ¿qué pasa con la ketamina? La ketamina en gatos principalmente, pero también sucede en perros, tienden a pues por decirlo así, como esconder ese tema de los reflejos. Es decir, ellos generalmente pierden el reflejo palpebral y el reflejo pupilar, o sea, lo recuperan de manera lenta a comparación de otros. ¿Ok? Entonces, como vemos acá, evaluamos reflejo palpebral, que por cierto es haciendo como una caricia en el canto inferior o sí, o sea, en canto inferior y no solamente como haciéndolo así, ¿verdad? Pero a la hora de evaluar lo que es
Lo que es la parte de las orejitas y los pelitos, pues sí tenemos una respuesta. Eso quiere decir que el paciente realmente está despertándose, o sea, ya está saliendo de la anestesia o del plano anestésico, ¿ok? A lo que voy es eso, o sea, no solamente vamos a llegar y hacer uno y vamos a decir, uy, no, o sea, todavía está súper dormido, pues no, o sea, démosle chance, hay que ver los fármacos que utilizamos, hay que ver el paciente, la cirugía que duró 3 horas, y también pues evaluar también el resto de reflejos, ¿ok? Con el monitoreo cardiovascular, pues realmente hay demasiado de lo cual podríamos hablar de él. Yo voy a enfocarme como en lo que creo que es más importante o en lo que tal vez no es como tan evidente o tan obvio, podríamos decirlo, para muchos. Sin embargo, pues el monitoreo cardiovascular va desde nada más auscultar el corazón y ver que no hayan arritmias, o ver pues en sí, pues auscultar una frecuencia cardíaca hasta allá lo que es evaluar lo que son las ondas de presión arterial invasiva, ¿verdad? Que ya son con líneas incluso hasta centrales, o sea, catéteres centrales y líneas centrales, en donde estaríamos evaluando ya con monitores especiales todo esto, ¿verdad? Básicamente, en general, el monitoreo cardiovascular va o incluye lo que es el electrocardiograma, la curva de pletismografía, que ya se los voy a explicar un poco. ¿Por qué? Porque muchos pensamos que la pulsioximetría es solamente para evaluar cuánto porcentaje de oxígeno tenemos en la sangre en ese momento, pero también existe lo que es la pletismografía, que es esa curva o ese trazado pletismográfico en cada pulso de la evaluación de la pulsioximetría que tengo, ¿verdad? También tenemos lo que es la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, el pulso como tal, la saturación parcial de oxígeno, el tiempo llenado capilar y la presión arterial, como les comentaba antes. ¿Qué es importante con el pulso y que lo vamos también a discutir un poquito más adelante? El pulso es lo que más se puede ver afectado por todo, es decir, si hay vasoconstricción, o sea, si hay hipotermia, si hay fallo cardíaco, si hay shock, si hay hemorragias, yo puedo tener vasoconstricción refleja y yo digo, bueno, no escucho pulso, perdón, no siento pulso, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el pulso es como una ventana o es un espejo más bien de lo que es la circulación periférica, pero igual, pues, hay como ciertas discusiones o podríamos como comentarlo más adelante en el sentido de que el pulso, de pues sí nos funciona hasta para evaluar la presión arterial media y demás, pero es un número muy chiquitito en el cual generalmente no se toma en cuenta para muchas otras cosas importantes. Incluso ahora lo que son las líneas o los lineamientos de Recover, que básicamente RCP y todo esto, ya ni siquiera se considera lo que es, o sea, palpar el pulso para ver si el paciente está vivo, porque ya sabemos que puede cambiar por muchísimas cosas y el pulso es un numerito pequeño dentro de una fórmula grande. ¿Qué pasa con la pletismografía? Básicamente la pletismografía es el estudio de la curva pletismográfica, como se los comentaba, pero la pletismografía o el pletismograma nos da mucha información, ¿ok? Como les digo, a mí me encanta esto y podría hablar demasiado de esto, pero voy a tratar de no profundizar tanto, pero sí dar como las ideas, o sea, las ideas que quiero que les queden claras. Y básicamente es que, bueno, la platismografía en sí nos da hasta incluso una idea de lo que es la parte cardiovascular del paciente. ¿Por qué? Porque esta está compuesta por varias curvas, ¿verdad? Si la vemos aquí abajo, tenemos una que representa la parte sistólica del corazón o del paciente en sí. Tenemos una incisura, luego tenemos la parte diastólica y la suma de todos estos me da lo que es la presión de pulso. Puedo tener también lo que es la presión arterial diastólica, bueno, en sí, y la presión arterial media, ¿verdad? Esta curva o esta gráfica, pues, es muy famosa en el sentido de que se ha estudiado bastante. Y aquí a lo que voy es que dentro de todo lo que importa es esto. O sea, yo generalmente no veo la presión arterial y no veo el electrocardiograma. Lo que yo hago es ver la curva de pletismografía para ver si el paciente está hipotenso o no, si está hipertenso, o sea, si está hipertenso o no, si está vasodilatado o no, porque para mí es una de las cosas que más me da información durante un procedimiento anestésico. ¿Ok? Anestésico no, porque igualmente yo puedo conectar a ese paciente a una
a unas pinzas, igualmente tener toda la información que necesito, ¿ok? Pero básicamente a lo que voy, en general lo que voy es que la curva de pletismografía nos da una imagen de lo que es la parte cardiovascular de ese paciente, ¿ok? Entonces, bueno, realmente tiene varias fases, lo que es la rama anacrótica, eso quiere decir la parte que sube, por decirlo así, o el eje que sube. Tenemos también lo que es la rama dícrota, que es el eje que baja. Tenemos la incisura, que esta es la que representa el cierre de la válvula aórtica. Y en sí, pues lo que es la presión arterial media, que es el área bajo la curva, ¿ok? El área bajo la curva desde la incisura hacia abajo, ¿verdad? No el promedio en sí. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que la presión arterial media es el promedio entre la sístole y la diástole. Pues en sí no es eso, o no significa eso. También tenemos la presión de pulso, que básicamente es la presión arterial sistólica menos la presión arterial distólica del paciente, y esto es importante porque es indicativo de la distensibilidad o la elasticidad de las arterias. Entonces, si yo tengo una presión de pulso con un valor muy alto, podemos pensar que hay mucha tensión y por lo tanto mucha vasoconstricción. Si tenemos mucha vasoconstricción, tenemos taquicardia, tenemos una hiperlactatemia, tenemos un montón de cosas, pues posiblemente estemos en un estadio de shock, si no me equivoco, creo que era inicial. ¿Qué pasa también? Yo tengo la presión de pulso muy baja, pues posiblemente es un paciente que estaba muy vasodilatado, tenemos vasoplejía, probablemente hipotensión y muchas otras razones, o podemos ya comenzar a asociarlo a ciertas causas, ¿verdad? Que también es importante acá que la presión arterial media tiene una fórmula, como toda la parte de física, matemática, de todo esto que vemos, que básicamente lo que me dice es que o sea, la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica sumado con la presión venosa central. Pero en sí a lo que voy es que la presión arterial media realmente es una sumatoria de lo que es un eje incidente y un eje reflectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo en toda la parte vascular del cuerpo, yo voy a tener un corazón que bombea la sangre y que esa sangre va a ir desde las arterias más grandes a las arterias más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso va por una presión, ¿verdad? Sale del corazón más bien con una presión, se va distribuyendo por toda la parte vascular, va a ir disminuyendo poco a poco la presión conforme va entrando a las arterias o las arteriolas más pequeñas, o las arteriolas en sí que es lo más pequeño, y ya cuando llega a las partes más pequeñas, esa presión va a hacer que haya como algo reflejo, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, a lo que voy con eso es que la presión arterial media es la suma de ese reflejo, bueno, para no confundirlo, de esa onda incidente que sale del corazón con cierta presión y la onda reflectiva de ese poquito que se devuelve ya cuando comienza a entrar a las arteriolas o a las arterias más pequeñas. ¿Ok? ¿Por qué? Por un tema de diferencias de presiones en general. Nada más igual, para explicarles un poquitito también, como les comentaba, la presión de pulso, pues básicamente lo que ejemplifica es la distensibilidad o la elasticidad de las arterias. Esa tiene una fórmula que es muy sencilla, que es presión arterial sistólica menos diastólica. Y aquí lo que hice fue ponerles dos ejemplos de una charla que había recibido hace poco, en donde nosotros creemos que simplemente por tener el paciente A, en donde realmente está hipotenso, ¿verdad? Al hacer esta fórmula matemática me da 23 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y tenemos el paciente B, en donde se supone que tengo una presión arterial ideal, en donde la sistólica está a 104, la diastólica a 79 y la media en 87. Al hacer esta diferencia, tengo una presión de pulso de 25 milímetros de mercurio. Entonces, realmente, ¿al qué voy con esto? Número uno, y cuando tengo presiones de pulso menores a 20 milímetros de mercurio, ya no suelo sentir el pulso, es decir, ya es fisiológicamente imposible sentirlo, y eso quiere decir que es un paciente que está muy vasodilatado, y si no me equivoco, entre 40 y 50 milímetros de mercurio ya es un paciente que ya hay una vasoconstricción muy severa. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que mantenerlo entre 30 y 40 milímetros de mercurio todos los pacientes cuando evaluamos la presión de pulso, ¿ok?
También que llego a la conclusión con esto, que si yo veo una presión arterial normal, no quiere decir que ese paciente no sea el pronto o el próximo a caer en una vasodilatación. ¿Por qué puede ser esa vasodilatación? Por miles de causas, pero al final de cuentas ya estoy identificando que es un paciente que puede caer en una vasodilatación o tiende a la vasodilatación. Tenemos esta tablita. Esta tablita en sí está tomada igual de medicina humana, como todo en veterinaria o la mayoría en veterinaria. Que si bien últimamente se ha visto que no representa o no ejemplifica la realidad de nuestros pacientes, sí nos da muchísimos puntos o pues acerca mucho a la realidad. Pues cuando yo evalúo una curva de pulsoximetría, yo puedo ver incluso en un mismo paciente, en una misma anestesia, que esa puede variar mucho. Varía por múltiples razones, incluso si yo la tengo conectado a un ventilador mecánico o no, por ejemplo. Pero lo que voy es que es muy sencillo cuando ya logramos manejar esta figura o este cuadrito, saber identificar rápidamente si es un paciente que tiene vasoconstricción o vasodilatación. ¿Ok? Entonces, tenemos lo que es la forma de la onda, amplitud y la posición de la muesca. La muesca, recuerden que era esta que está por acá, que es la incisura dícrota, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo una vasoconstricción, yo puedo considerarla o puedo clasificarla como severa o moderada, básicamente. ¿Qué va a pasar con la amplitud de la onda? Suele achicarse. Eso quiere decir que si la onda generalmente está de este tamaño, la onda va a estar así, ¿ok? Entre más pequeña es más severa la vasoconstricción. Aparte de eso, la posición de la muesca o de la incisura dícrota va a ir subiendo. Eso quiere decir que se va a ir yendo hacia la izquierda y en casos de vasoconstricción muy severa, incluso puedo verlas prácticamente del otro lado de la rama anacrótica, si es que recordamos que era esta, ¿ok? Básicamente esta que está acá. Entonces, entre más vasoconstricción, esta incisura va a ir subiendo, subiendo, ay, subiendo, a tal punto de que se pierde hacia el lado izquierdo de la rama anacrótica o en la subida de la rama anacrótica y la amplitud de la curva también va bajando. Cuando yo tengo una vasodilatación, más bien pasa lo contrario. La amplitud se hace, o sea, aumenta en el sentido de que entre más severo vemos que las curvas se vuelven como más grandotas o más largas y la posición de la muesca en lugar de ir hacia la rama anacrótica va hacia la rama dícrota, es decir, eh, prácticamente que aumenta como en diástole, si lo queremos ver así. Igual, en casos muy severos, yo puedo también ver que incluso ya se comienza a meter un poquitito en el eje Y. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, este caso, pero la incisura dícrota no está dentro de el mismo eje que siempre ha estado, todos los ejemplos que les he dicho sobre em, la curva, pues, sino que incluso está tan vasodilatado que va más bien con tendencia hacia el otro eje o hacia abajo. En general, un resumen, en vasoconstricción, el nodo dicrótico va subiendo y la onda se va achatando, haciendo más pequeña, y en vasodilatación el nodo dicrótico va bajando hasta el punto de perderse y entrar en el eje Y y la onda va aumentando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si lo vemos acá, tenemos una línea, o si trazamos una línea amarilla, como en este caso, o anaranjada, pero en la primera imagen yo tengo una línea acá, tenemos lo que es la incisura dícrota, prácticamente pues, bien colocada, si lo queremos ver de esta forma. Tenemos un poquitito de amplitud en esas que están por acá, pero eso pues pueda que sea incluso por efectos de los fármacos que utilizamos, por bloqueos cardíacos y demás. Pero que quiero que vean es esto. En la imagen o en la segunda imagen, si nosotros trazamos una línea imaginaria, como está aquí, que es anaranjada, y si vemos, tenemos eje, o sea, cierta porción de la curva en eje Y, es decir, por debajo de la línea anaranjada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que posiblemente ese paciente está vasodilatado y por lo tanto va a estar hipotenso y aún así, que es súper importante, está con una saturación de 98. Generalmente lo que buscamos bajo anestesia es una saturación perfecta al 100%, aceptable el 95 al 100%.
o el 95 al 99%. Entonces, a lo que voy con esto es que nosotros podemos evaluar con la pletismografía y la curva o el pletismograma en sí, lo que es un porcentaje, pero también cómo está la parte cardiovascular de ese paciente, ¿ok? O no tenemos que evaluar solamente el porcentaje. ¿Qué vemos por acá también? Si lo vemos de este lado, tenemos un paciente, o en la imagen del lado izquierdo, tenemos un paciente que está con una sistólica de 97, diastólica de 51,5 de 67, una cardíaca de 129. Y si vemos la curva, pero en la curva pletismográfica tenemos una muesca o una incisura dícrota en la cual pues prácticamente está y casi que entrando a lo que es eh, el eje Y. Y una vez que hemos corregido el problema, vemos inmediatamente, o bueno, dentro de lo que cabe de los minutos que pasan, cómo va cambiando esa muesca, cómo va cambiando la onda y la curva de pletismografía y también cómo la presión arterial va mejorando. Este fue un paciente que tenía una bradiarritmia asociada a la dexmedetomidina, que pues le causó una vasodilatación o una hipotensión y después de colocar atropina, pues mejoramos lo que fue el ritmo cardíaco y también la presión arterial y por lo tanto la curva de pletismografía. Normotensión e hipotensión. Bueno, la hipotensión es uno de lo que más puede suceder durante anestesia, ¿verdad? Las razones pues pueden ser bastantes o muy variables, pero aquí lo que es importante es que recordemos que por cada 5 minutos por debajo de una presión arterial media de 55 o 50 milímetros de mercurio, se incrementa el riesgo de insuficiencia renal en ese paciente. Es decir, que si yo veo que hay una hipotensión, no tengo que esperar a la próxima medición o a la siguiente medición o prácticamente quedarme así como, ay, se hipotensó y no pude hacer nada. No, siempre tenemos que evaluar por qué o analizar el por qué ese paciente está hipotenso y pues tratar de controlarlo o pues de controlarlo por completo, ¿verdad? Durante anestesia hay 4 causas comunes de hipotensión que se resumen en este cuadro, en esta gráfica. Esto pues es de libros, literalmente, entonces pues nada más para que lo tomen en cuenta. Básicamente esas son las 4 causas más comunes de hipotensión durante la anestesia. O sea, lo puedo resumir como en vasodilatación, hipovolemia, arritmias, una baja contractilidad cardíaca. Vasodilatación, ¿cuándo puede ser? Cuando yo tengo porcentajes de isoflurano elevados, cuando administro fármacos endovenosos como anestésicos en altas cantidades, generalmente. Ese también, pues claramente puede estar asociado a lo que son hemoabdomen o pérdidas de sangre por cualquier otra razón, pacientes que están, sí, prácticamente eso. Cuando hablamos de hipovolemia, es generalmente pacientes que han tenido pérdidas de líquidos, como por ejemplo los pacientes que llegan con vómito agudo, diarreas agudas, que no están comiendo, qué sé yo, que están orinando demasiado, etcétera, que tienen diarreas explosivas. Cuando hablo de arritmias, pues generalmente igual son pacientes que no necesariamente tienen que ser geriátricos para tener arritmias. Y cuando hablamos de baja contractilidad, pues es básicamente cuando tenemos pacientes cardiópatas avanzados o con diferentes patologías ya diagnosticadas o que ya tienen nombre y apellido, pues. Hipotensión en anestesia se considera que es una presión arterial media menor a 60 milímetros de mercurio. Sin embargo, hoy en día se recomienda, o más bien se habla de hipotensión cuando la presión media está menos de 75 miligramos de mercurio. Y pues las causas, más bien, ¿cómo vamos a tratarlo? Pues claramente dependiendo de la causa. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Que muchas veces, o lo que nos decían anteriormente era como está hipotenso, hágale un bolo de fluidos, ¿ok? Ya se sabe y está súper estudiado que no todos los pacientes se van a beneficiar de bolos de fluidoterapia o desafíos volémicos siempre que haya hipotensión o siempre que la causa no sea hipovolemia, ¿ok?
Incluso, bueno, les dejo este artículo por acá, que fue uno de los que se discutieron hace poco con un equipo de trabajo, en donde pues básicamente lo que explica es cómo los fluidos en sí no van a mejorar la presión arterial en los pacientes que no lo requieren y más bien cómo la van a empeorar. ¿Cómo va a tratar la hipotensión? Dependiendo de la causa, pero básicamente si tengo vasodilatación voy a utilizar vasopresores. ¿Cuáles son los vasopresores? Lo que es la efedrina, norepinefrina, dobutamina, bueno, la dopamina que ya casi no se utiliza, incluso la atropina en ciertos casos, pero realmente lo que se busca, o vamos a ver, es la causa más común de hipotensión en anestesia por los potentes vasodilatadores que utilizamos generalmente, como lo son el propofol y el isoflurano. Entonces, el paso uno generalmente es bajar el porcentaje de isoflurano, pero ese ya igualmente está muy discutido y yo igualmente casi no lo utilizo. ¿Por qué? Porque, bueno, primero utilizo bajos porcentajes de isoflurano generalmente en todos los procedimientos por las técnicas que utilizo, pero al final de cuentas, se discute en el sentido de que si yo bajo el isoflurano, posiblemente sí le vaya a subir la presión arterial, pero también se vaya a salir de plano. Entonces es algo que obviamente no queremos que suceda. Por lo tanto, pues pasamos al paso 2, en donde tratamos la causa con vasopresores. Como les decía, generalmente lo que utilizamos como primera opción es la efedrina, después de eso lo que es la fenileprina si lo tuviéramos. Si ya no vemos que responde, podemos considerar lo que son dosis bajas o bolos bajos de atropina, que básicamente es 0.01, 0.02 miligramos por kilo endovenoso lento. Y si ya es algo refractario, pues lo que se recomienda es utilizar infusiones constantes como pues, con norepinefrina, ¿verdad? La dosis de la efedrina generalmente se utiliza de 0.1 a 0.4, no se recomienda que sean dosis mayores a estas porque ya podemos tener, no recuerdo el nombre en sí o la palabra en sí, pero básicamente es como pues, que ya deja de fallar o lo que llama, ay, no recuerdo bien, pero bueno. Básicamente lo que sucede es que comienza a fallar como todo ese mecanismo para subir la presión arterial con los vasopresores y tenemos pues, obviamente una respuesta nula. La baja contractilidad o cuando tenemos baja contractilidad que nos causa una hipotensión, pues utilizamos los inótropos. Generalmente lo que se utiliza es la dobutamina. ¿Qué es lo que pasa? Que sube el flujo sistólico, aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto la presión arterial. Claramente lo utilizamos cuando ya tenemos o ya son pacientes que sabemos que tienen un fallo en la bomba cardíaca. No lo utilizamos en todas las causas de hipotensión. Y también, pues, cuando tenemos arritmias, pues claramente utilizamos antiarrítmicos. Cuando tenemos taquiarritmias, generalmente lo que se utiliza, la primera opción es la lidocaína o incluso la procainamida en casos que tengamos la opción de utilizarlo. Y cuando tenemos bradiarritmias, generalmente lo que se necesita o lo que se recomienda es utilizar la atropina. ¿Okay? Con temas de monitoreo ventilatorio y de oxigenación, podemos hablar de lo que es frecuencia respiratoria, curva de pletismografía de nuevo, patrón respiratorio, capnograma y el color de las membranas mucosas. Cuando yo hablo de monitoreo ventilatorio y de oxigenación, pues básicamente lo que estoy haciendo es eso, ¿verdad? Evaluando lo que es la ventilación y la oxigenación o la entrega y distribución de oxígeno a todos los tejidos, ¿ok? Importante con el color de las membranas mucosas es, hello, es pues siempre no tomarlas, o sea, dejarlas pasar por alto, en el sentido de que muchas veces tenemos un paciente que pueda que sea posiblemente escéptico o que está realmente escéptico y hablamos las mucosas y vemos que ni siquiera están pálidas, sino que lo que tienes un color como cian. De patrón respiratorio, pues realmente es algo que no está muy bien o que no se le da la importancia que realmente se le debería dar. Incluso lo que son los monitores que tenemos nosotros y monitores más avanzados tienen lo que es la curva de patrón respiratorio. Esta igualmente está traspolada, está tomada en medicina humana, sin embargo, pues igualmente podemos utilizar en medicina veterinaria. Una de las más importantes que podemos evaluar o podemos ver en los pacientes que tienen planos anestésicos superficiales es lo que se llama las respiraciones de Biot o las respiraciones de Cheyne-Stokes.
pero generalmente esos de Chain Stocks también están muy asociados a pacientes en los que también tienen ciertas alteraciones o ciertos problemas a nivel de músculo diafragmático. Con el tema de ya entrando un poquito más en lo que es la curva de capnografía, porque si lo vemos así, capnometría es básicamente el número o sí, el número como tal. Y cuando hablamos de capnografía, estamos hablando de lo que es la curva de capnografía en cada expiración. Nada más como para recordarlo, como definición, la capnografía o el EtCO2 o el end-tidal CO2 es básicamente el valor de dióxido de carbono expirado por el paciente. Entonces, cuando yo inhalo o cuando mi paciente inhala, estoy ingresando oxígeno al cuerpo y cuando este paciente exhala, estoy eliminando o exhalando dióxido de carbono. Entonces, la capnografía y la capnometría es esta parte de la exhalación del paciente que evalúa, o es lo que evalúa más bien. ¿Qué pasa? Que los valores de capnografía o capnometría, perdón, normales en anestesia se consideran de 35 a 45, es decir, en cada exhalación controlada por minuto, ese paciente debe estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Si está a menos de 35, yo puedo pensar en que hay una hipercapnia, perdón, hipocapnia. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente está, o sea, con taquipnea y esa taquipnea le está causando, le está produciendo una hipocapnia, un valor menor del rango. Cuando yo tengo una capnometría más alta de 45, yo puedo hablar de una hipercapnia. ¿Y qué pasa con la hipercapnia? Que generalmente son pacientes que tienen problemas en lo que es la relación BQ, que es ventilación-percusión, o en la entrega del oxígeno, o sea, la entrega de oxígeno y el delivery de CO2 también. Este, eh, o pues básicamente, incluso yo lo he visto en pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar. Este, los valores de capnografía en reanimaciones cardiopulmonares, estas incluso se consideran que deben ser mayores a 12 milímetros de mercurio para considerar una resucitación positiva o que estamos haciendo un RCP que realmente está funcionando en ese paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que la capnografía y la capnometría son uno de los valores que se considera incluso en los pacientes que debemos hacer reanimación cardiopulmonar. O sea, en las guías RECOVER ya incluso no está recomendado hacer o colocar más bien lo que es la pulsioximetría. ¿Por qué? O incluso lo que son los lagartos para ver el electrocardiograma, porque en cada RCP que estamos haciendo o en cada reanimación, pues eso está generando cierto movimiento que no nos deja tener una lectura normal o real. Pero lo que es la capnografía en sí es una lectura muy certera y muy positiva en lo que son los pacientes que van para RCP. Tenemos, bueno, lo que es la curva de capnografía, que igualmente tiene lo que es un eje, o sea, sale el eje X, perdón, el eje Y, el eje X, que estaría por aquí. Vamos a tener una curvita en donde sube, se mantiene, que se le llama meseta, y luego una en la cual baja y luego se pierde, ¿ok? Esa es la curva de presión-tiempo, así se le llama, de capnografía. Tenemos la fase 1, que es la fase básicamente o lo que nos dice el valor o la cantidad de CO2 del espacio muerto anatómico, es decir, todo ese espacio muerto que está desde la entrada de los pulmones hasta lo que es la tráquea. Y ya lo que es la meseta es el gas alveolar, es decir, todo el CO2 que viene directamente de los alveolos, y luego ya lo que es la fase 4, en donde es prácticamente el inicio de la inspiración de ese paciente. ¿Ok? ¿Qué pasa con la capnografía en sí? Si nos centramos un poquitito, vamos a ver que tenemos todo un montón de cosas o todo un mundo por aparte, pero básicamente la capnografía también incluso nos puede indicar de que tenemos secreciones en la vía aérea, que tenemos obstrucciones de vía aérea en los pacientes que suelen como producir mucho muco, por ejemplo. Cuando vamos a comenzar con lo que es una hipoventilación, cuando vamos a comenzar con una hiperventilación, generalmente en hiperventilación la curva se va achicando cada vez más, en donde, por ejemplo, en la de hipoventilación, más bien la curva se va haciendo grande cada vez más.
Cuando tenemos obstrucción de la vía aérea, vemos que la curva cambia por completo, no tiene como esa forma de esta imagen que les puse acá de lo que es el libro del Principito, que la asocia muy, o sea, muy bien realmente. Cuando no tenemos capnografía, eso es algo súper importante porque realmente creo que a todos nos ha pasado en un momento. Cuando tenemos intubaciones fallidas o esofágicas, pues claramente por ahí no sale CO2, entonces no tenemos ninguna curva. Entonces, qué nos toca? ¿Qué nos corresponde? Pues obviamente volver a revisar la vía aérea, sacar el tractotubo y recolocar. En estos dos imágenes que les puse son imágenes reales, en las que podemos ver incluso aquí lo que dice, la primera es, o sea, lo que representa es una asincronía. ¿Eso qué quiere decir? La sincronía es cuando yo tengo el paciente en una inhalación, exhalación, una pausa y el resto viene luego, ¿ok? O básicamente una pausa en la exhalación. También puedo ver en esta otra que está por acá, en esta curvita, lo que se llaman olvidé la palabra también, pero básicamente son como los reflejos o las oscilaciones, se llaman, las oscilaciones cardíacas, y eso quiere decir que, bueno, tenemos el esófago, tenemos lo que es la aorta, tenemos el corazón muy cerca del esófago, muy cerca de todas las estructuras, y cuando intubamos, si ingresamos mucho el traqueotubo, en cada golpeteo o en cada latido cardíaco, igual hacemos una onda refleja sobre ese traqueotubo y podemos tener lo que se llama las oscilaciones cardíacas en la curva de capnografía. Eso no es patológico, no es malo, pero pues igualmente es importante que sepan que existen. ¿Qué pasa con este otro que está aquí abajo, que igualmente dice 39? Este otro, si bien vemos, tenemos una fase, sí, una fase que sube, una fase que se mantiene, una fase que baja, pero esta que baja no llega por completo a cero, ¿verdad? Sino que se mantiene más arriba y eso hace que haya una meseta o un llenado de toda esa línea de base o esa línea basal. Eso se llama reinhalación. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente el circuito anestésico no es el indicado para el paciente, que posiblemente ya debemos cambiar la calzodada o que tenemos que volver a revisar a nuestro paciente porque posiblemente hay una alteración respiratoria o ventilatoria en la cual no está entregando todo el CO2 y no está ingresando todo el oxígeno. Podemos tener, pues, obviamente muchas opciones. Aquí, bueno, como les decía, tenemos un poco de sincronía también en ese paciente. Tenemos una pletismografía mayor a 45. Hay permisivas que llegan hasta 55 incluso. Eso depende mucho del tipo de paciente en el sentido de que hay que ver si el paciente es geriátrico o es pediatra, si vamos por una, qué sé yo, cirugía torácica, una lobectomía pulmonar, es un paciente cushingnoideo, es un paciente que ya tiene calcificaciones, etcétera, en las cuales podemos pensar en dejarlo como permisivo e igualmente estarlo monitoreando y monitorear el resto de los parámetros o realmente pues corregirlo, ¿verdad? Esta otra que se ve por acá atrás, les dejé la imagen donde, es donde el paciente está conectado a un ventilador mecánico. No sé si lo logran ver muy bien, pero generalmente cuando tenemos el paciente conectado a un ventilador mecánico, tenemos una onda muy perfecta. Eso quiere decir que tenemos lo que es la línea basal, la subida, la meseta y la bajada, prácticamente como un cuadrado perfecto. Cuando el paciente no está conectado a un ventilador mecánico, generalmente lo tenemos un poco más fisiológico, en el sentido de que generalmente sube como una ondita curva, se mantiene y luego baja como una ondita curva también. De hecho, aquí tenemos una asincronía con el ventilador, en donde yo tengo una respiración por el ventilador, una exhalación más bien por el ventilador, una exhalación del paciente fisiológica y otra exhalación del ventilador. Este otro que se los dejo por acá es también para que sepamos que no solamente debemos tener conectado a un paciente a un traqueotubo o un circuito completamente cerrado para poder evaluar la capnografía. También yo puedo tenerlos con máscaras de oxígeno. Claramente no es o sea, no vamos a tener la misma
información que nos daría un paciente conectado o intubado, pues, pero sí nos da una idea de cómo está esa capnografía en ese paciente, ¿verdad? Ese es un paciente de sedación que estaba en TAC y que pues mientras lo estábamos despertando y recuperando, pues igualmente le conectamos el capnógrafo. ¿Qué es lo importante acá? Que cuando yo lo tengo de esta forma, la capnografía no va a estar entre 35 y 45, pero sí debe estar mayor a 30 en todo momento. Eso también quiere decir que si vamos a hacer RCP y el pacientito no lo intubamos por X o Y razón, pues igualmente podemos dejarlo con una máscara, conectarlo al capnograma o a la capnografía, perdón, y estarlo evaluando. ¿Ok? Eh, Estas imágenes que les pongo pues son del mismo paciente con 2 minutos de diferencia, si lo quieren ver así porque realmente fue muy rápido, pero bueno, este paciente pues como vemos acá ya teníamos ciertas alteraciones en el trazado eléctrico, ya teníamos una bradicardia que podríamos considerar importante para ese paciente que si bien estaba con efectos, bajo efectos de alfa 2 agonistas, en este caso de dexmedetomidina, lo combinamos con metadona en su momento. La metadona fue endovenoso también y no una dosis alta o que podemos considerar alta. Pero este paciente durante el procedimiento ortopédico, este, pues vimos una bradicardia, comenzó a bajar el porcentaje de pulsoximetría, aumentó la capnografía y si bien la presión arterial podríamos considerar que estaba dentro de los rangos, pues eso claramente me estaba dando información de que básicamente el paciente estaba entrando en parada cardiorrespiratoria. Una vez que administramos lo que fue el bolo de atropina, eh, dimos un chance, ni siquiera decimos RCP como tal, aumentó o mejoró lo que fue el tono vascular o el tono cardiovascular, mejoró lo que fue la capnografía, pero la saturación, incluso la curva, si la podemos ver acá, mejoró por completo la capnografía y también la presión arterial subió levemente. ¿Eso qué quiere decir? Que por el simple hecho de haber hecho, o sea, de haber realizado un monitoreo constante y haber identificado y tratado lo que yo estaba viendo, pues no llegamos a tal punto de necesitar una reanimación cardiopulmonar o declarar un pacientito muerto. Ese paciente al final pues estaba conectado a un ventilador mecánico y aún así pues la capnografía llegó a cero. Llegó a cero, la saturación llegó a 80, la cardíaca iba para abajo, pero ¿qué pasó? Que eso fue meramente fisiológico en el sentido de que pudimos corregirlo con fármacos, ¿ok? Era una paciente joven de 9 meses que tenía una fractura que podríamos considerar sencilla, pero bueno, lo que veo acá es que igual todos los pacientes que van bajo anestesia, por más de que estemos familiarizados con los fármacos que utilizamos día a día, pues igualmente pueden pasar cosas que no nos gusta que pasen o que no queremos que sucedan, e igualmente tenemos que estar listos para atenderlos. Ok, ahora con lo que es la temperatura. Lo más importante de acá es, pues, obviamente hablar sobre la hipotermia, que es obviamente lo más común cuando hablamos de temperaturas o cambios de temperaturas en anestesia. Eh, lo que es la hipotermia es una de las causas más comunes de complicaciones anestésicas. La hipotermia retrasa la recuperación, retrasa la cicatrización, retrasa un montón de cosas y es lo que no queremos en nuestros pacientes. Como les decía, es una de estas complicaciones más comunes en anestesia, está asociada, y nos pasó hace poco, a la hipotensión refractaria a vasopresores en felinos y a la extensión del periodo de recuperación de los pacientes. En felinos, ¿o por qué específicamente en felinos? Porque los vasoreceptores o todos los receptores de presión arterial suelen estar bloqueados cuando tenemos a un paciente con temperaturas bajas. Entonces, es un paciente que va a estar hipotenso, bradicárdico, con la saturación baja, con la capnografía elevada posiblemente, y si no logramos controlar esa temperatura o esa hipotermia, todo el resto de cosas no va a mejorar.
y si no mejoran, es un paciente que igualmente puede caer en una parada cardiorrespiratoria. Hablamos de hipertermia, bueno, mayores a 39.5, básicamente 40 grados incluso, normotemia de esos rangos, hipotermia ligera de 38.4 a 36.5, hipotermia moderada de 36.5 a 34 y la hipotermia grave cuando está menor a 34. En un paciente recién, por más de que lo teníamos con medias, con calefactor, completamente tapado para que no perdiera temperatura, pues es un pacientito que llegó a 34 grados, 34.4, que se logró llevar hasta 36, pero igualmente no logramos como el objetivo y pues estuvo mucho tiempo también bajo hipotermia severa, o grave moderada, como quieran verlo. Y eso pues fue algo que sumó como riesgo anestésico que sabíamos que podía suceder en ese paciente por el tiempo anestésico, por el tiempo quirúrgico, por el tipo de cirugía, por el tipo de paciente, pero al final de cuentas esto sumó bastante a que después al final el paciente pues falleciera, ¿ok? Entonces a lo que voy es que la hipotermia, si bien es algo que estamos familiarizados de que sabe un poquito la temperatura baja, pero lo mantenemos con calentador y listo, va subiendo, es algo también que no tenemos que dejar pasar por alto y que tenemos que vigilarlo y controlarlo siempre. Aquí hay, bueno, ciertos porcentajes o una gráfica bastante bonita que la encontré hace poco en la página de B. Brown. Este, Aquí lo que habla es que en perros está asociado lo que es la hipotermia bajo anestesia en un 83.6% de los procedimientos quirúrgicos, cuando en gatos está asociado un 97.4%. O sea, en ambos es más del 50%, que es un montón, pero al final de cuentas es mucho más alto el porcentaje en gatos que en perros. Eso quiere decir que definitivamente es la causa prácticamente número uno de mortalidad anestésica en gatos. ¿Qué nos puede causar hipotermia en sí durante anestesia? La acción de los anestésicos sobre el sistema nervioso central, es decir, absolutamente cualquier fármaco que pongamos para hacer anestesia o que administremos para hacer anestesia va a tener acción central, y recuerden que en el cerebro tenemos interruptores para todo, ¿verdad? Para presión arterial, para temperatura corporal, para un montón de cosas. Entonces, al final de cuentas, entre más se extienda el procedimiento, entre más fármacos que no pueda revertir, entre más fármacos que puedan afectar o que depriman mucho el sistema nervioso central, más riesgo va a tener de hipotermia en ese paciente. La causa número dos, la vasodilatación periférica. Cuando tengo un paciente hipotenso, porque no sé, pues, la tengo con isoflurano al 5% y aparte de eso con una infusión de propofol súper alta, o es un paciente que simplemente está sangrando porque tiene un hemabdomen por una masa esplénica, por ejemplo, eso me causa una vasodilatación y eso me lleva a hipotermia también. Condiciones ambientales. Eso es muy importante porque eso ya creo que es más responsabilidad de nosotros que trabajamos en esto, mantenerlo con cobijas, con calefactor, con sueritos tibios, los lavados abdominales o lavados de heridas, incluso con sueros tibios, no calientes, tibios, o a lo que se puede considerar temperatura ambiente, incluso eso va a hacer o va a evitar que haya una hipotermia importante en ese pacientito. El uso de desinfectantes, cuando utilizamos alcohol, clorexidina para limpiar y limpiar una herida, es decir, desde la preparación podemos ir pensando que podemos favorecer lo que es la hipotermia. La apertura de cavidades, si pasa muchísimo, vamos para una castración o para una cesárea o para, no sé, un cuerpo extraño intestinal, inmediatamente que el cirujano abre cavidad abdominal, es un paciente que inmediatamente comienza a bajar la temperatura corporal. Entonces, son cosas que posiblemente no podemos controlarlas directamente, pero sí indirectamente tratar de mantenerlas lo mejor posible, ¿ok? Y el tiempo quirúrgico, pues definitivamente. O sea, entre más tiempo anestésico duremos, más riesgo de pérdida de temperatura corporal y por lo tanto más riesgo de hipotermia. Consecuencias en general, pues podemos tener o podemos clasificarlas desde metabólicas, electrolíticas, cardiovasculares, respiratorias o inmunológicas. En general, en resumen, lo que yo quiero es que ustedes vean que absolutamente la hipotermia pues afecta todas las partes del cuerpo que uno no quiere.
Podemos tener disminución en la metabolización de los anestésicos, por eso las recuperaciones son más lentas. Podemos tener una hiperglicemia inicial, que puede ser severa incluso, y luego pues llegar a una hipoglicemia. Podemos también tener lo que son hipoproteinemias, y si tenemos hipoproteinemias, tenemos menos transporte de fármacos y por lo tanto también una disminución en la metabolización de los anestésicos. En temas electrolíticos, favorece lo que es la hipocalemia, la hipernatremia y la hipocalcemia, y por eso también está muy asociado a lo que son bradiarritmias cardiovasculares, e incluso lo que son retrasos en el tiempo de coagulación, aumento de la viscosidad sanguínea. Eso nos lleva a una formulación, una formación más bien de coágulos y a riesgo de coagulación intravascular diseminada. O sea, un paciente puede llegar a tener SID solamente por una hipotermia severa, y eso si lo sumamos a que fue un hemabdomen, a que fue un hemotórax, a que es un paciente que está séptico y que va para cirugía de control de daños, pues aquí vamos sumando puntos para que ese pacientito vaya pues empeorando. Respiratorias, bradipneas, por lo tanto hipoxia tisular, porque no hay buena distribución del oxígeno, o hay una alteración en la relación ventilación-perfusión. Esto nos lleva a un metabolismo anaerobio y eso nos lleva a una acidosis láctica o una hiperlactotemia. Inmunológicas, muerte de neutrófilos y granulocitopenias. Eso quiere decir, o es lo mismo que retraso en la cicatrización y un aumento en la incidencia de infecciones postquirúrgicas. Nuestros objetivos obviamente es disminuir las pérdidas de calor con calentamiento pasivo, y aportar calor al paciente con calentamiento activo. Eso quiere decir que el reutilizar bear hugger, cobijas, medias, sueritos tibios o calientes como les comentaba. Incluso pues hay ciertos equipos que se pueden conectar a lo que son los circuitos anestésicos o las mangueras, que nos aumentan un poquitito el calor, o el ingreso más bien de aire o de oxígeno al paciente es un poco más caliente. Los circuitos que tenemos incluso como estos circuitos al ser, al ser como en acordeón, están hechos con la intención de que en cada uno de estos genere como cierta vibración, y esa vibración caliente lo que es pues el aire o el oxígeno que está ingresando al paciente. O sea, utilizar todo esto es sumamente importante y pues definitivamente es responsabilidad de nosotros pues hacerlo correctamente, ¿verdad? También del otro lado, pues tener ya el plan completo del paciente, ya tener todo listo, no tener que ir a buscar el propofol, que el isoflurano no está lleno, que el cirujano no ha llegado, que el cirujano está tardando mucho, que tal vez no está tardando mucho, pero podría apurarse un poquitito más, que estamos hablando, conversando, que la recuperación pues la estamos haciendo muy lenta porque nosotros ya no queremos que se despierte porque estamos ocupados con otras cosas, etcétera. Ahora todo esto ya es responsabilidad de cada uno no hacerlo o evitarlo. Y bueno, ya por último, lo que son alteraciones en el monitoreo, hay demasiadas, hay bastantes. Eh, la número uno que yo he visto, según mi experiencia, son la mala posición de los electrodos. Dependiendo del monitor o de los equipos que utilicemos, hay unos que son muy fáciles porque literalmente te dicen dónde tenés que ponerlo, pero aún así, si no estamos familiarizados con esto, pues son equipos que igualmente nos pueden comer un poquito al inicio. El cuff de presión arterial, muchas veces si no ponemos el indicado para el paciente o para el miembro o para la cola donde vamos a tomarlo, nos puede dar un valor no real. Eso quiere decir que nos puede decir, por ejemplo, que el paciente está hipotenso cuando realmente no lo está. Que la pega, por decirlo así, o el velcro incluso de los manguitos ya está malo, ya está dañado, ya tiene mucho uso. Cada vez que se va inflando para medir la presión, se puede ir bajando. Entonces, ¿qué pasa? Que esto pues me da un valor obviamente no correcto, y ahí pues podemos pensar que está hipotenso. Si utilizamos o si vamos a administrar algún fármaco como vasopresor, y no nos damos o no nos fijamos que realmente fue como un error del cuff o del manguito de presión arterial, pues solamente después podemos tener efectos secundarios severos, ¿verdad? Falla en la máquina de anestesia. El mantenimiento de las máquinas de anestesia pues es responsabilidad del equipo de cirugía en sí, pero también es responsabilidad de nosotros como personal y como equipo médico,
pues, asegurar de que todo esté bien. Es por eso que generalmente se recomienda realizar pruebas todos los días en la mañana antes de entrar a cualquier procedimiento o cirugía, ver que la presión del oxígeno esté correcta, ver que el nivel de oxígeno esté correcto, ver que los circuitos funcionen bien, ver que no haya fugas, ver que los tractotubos estén funcionando bien, que igualmente no haya fugas, ver que el porcentaje, o más bien que el isoflurano, más bien la cal, el isoflurano también estén como en los valores adecuados y que la cal no me dé como ese cierto valor de reinhalación. Bueno, con lo que es la pulsioximetría dañada, también me ha pasado mucho. Generalmente lo que se recomienda es, sí, lo más fácil o la vía más fácil es utilizar la lengua para medir la pulsioximetría, pero como es un flujo pulsátil, lo que yo voy a estar evaluando con la pulsioximetría, si yo tengo una vía de pulso, por decirlo así, también acompañada del hueso o de algo más duro que la lengua, en este caso, o tejido blando en sí, es mejor la información o es más correcta la información. Eso quiere decir que si yo puedo ponerlo en el espacio interdigital y prensarlo de esta forma, como está en la última imagen, es mucho mejor. En el caso de los machos, podemos ponerlo en el pene o en la mucosa peniana, en el hueso peniano, y nos da una mejor información. Sí es muy difícil cuando son pacientes que tienen mucosas oscuras, como los Sharpays y estas razas, pero más no es imposible. O sea, siempre tenemos que buscar una parte en donde nos dé la información y la lectura correcta. El medidor de temperatura mal posicionado. Muchas veces cuando metemos el termómetro esofágico, después este se suele salir porque la manguera quedó guindando y el peso se lo trajo, porque hay manipulación de los órganos abdominales, porque hay después una salida normal por cambio de presiones en el tórax cuando está inhalando y exhalando, etcétera. Entonces, lo que se indica o lo que se recomienda incluso es poner un traqueotubo, o sea, hacer la intubación normal, ¿verdad? Por tráquea, pero también poner un traqueotubo de menor tamaño, menor calibre, hasta la entrada o hasta la mitad del tórax, más bien. Pero esa intubación va a ser esofágica. Entonces, yo pongo ese traqueotubo en esófago, ingreso la línea de termómetro esofágico por el traqueotubo y lo mantengo ahí, ¿ok? Entonces tengo una buena señal de temperatura y después no se viene o no se sale con cualquier cosita. Otra de las cosas que también he visto es que muchas veces, a ver si queda bien, muchas veces cuando intubamos y ponemos como en posición external o incluso lateral, de cierta forma, el traqueotubo y todos los equipos y toda la manipulación y un montón de cosas que hay de por medio pueden hacer esto, ¿ok? Estos traqueotubos literalmente son tubos que van a la tráquea. Para después permitir lo que es la entrada de aire y la salida de oxígeno, perdón, de CO2 normal del paciente, ¿verdad? Porque ya sabemos que hay depresión respiratoria por la anestesia, que dependiendo de la posición, pues puede ser más difícil o más complicado para el paciente, pero al final de cuentas a lo que voy es que muchas veces me he topado con que el peso de los equipos o dependiendo de la posición del paciente, estos traquetubos, por más de que son buenos, se pueden doblar. Entonces, al doblarse, se vuelve esto como una oclusión o una obstrucción y así, pues, obviamente, un impedimento en la entrada de oxígeno y en la salida de CO2. ¿Okay? Básicamente lo que estamos haciendo es como, pues, ahogando al paciente. Así que por favor tengan cuidado cuando hacen eso. Hay ya brazos especiales para mantener lo que son los circuitos en su lugar o incluso lo que se puede buscar son como botellas, cobijas, etcétera, como para también mantener esto lo más recto posible para que no suceda. Y bueno, estaríamos por hoy. Espero que les haya gustado y cualquier cosa ya saben a dónde pueden preguntarme.